aunque tenemos el privilegio de pastorear ahí en la frontera con Reynosa, en la ciudad de Pharr, Texas, allá a un lado de McAllen, pero originario de Ciudad Mante, criado y nacido en Ciudad Mante, y el día de ayer platiqué un poquito acerca del legado a nivel familia, a nivel pastoral, y mi suegro, pastor originario de Monterrey, pastor de la Primera del Mante por 18 años, pionero de varias obras a través de la Primera del Mante, ahí en el sur de Tamaulipas, y mencionaba la Primera de Valles, por ejemplo. Mi hermano José Piña, que no sé dónde está, pero no ha llegado. Ok, los que no han llegado, tristemente, lo malo es que se van a perder la conferencia, lo bueno es que van a llegar sin hambre y sin sueño. Eso es bueno, eso es bueno. Garantiza que no se van a estar durmiendo en la segunda conferencia. Entonces eso ayuda bastante. En fin, para mí, hermanos, es un privilegio el que me concedan estar con ustedes porque, otra vez, aunque tenemos algunos años viviendo ahí en el estado de Texas, pero el Señor nos ha concedido ser parte de un legado de ministerio, de pastorados, de servicio, en el cual lo que a mí me gustaría que hiciéramos esta mañana es que voy a retomar un poquito de lo que hablamos ayer, si acaso estuvieron aquí al principio de nuestra actividad, de nuestro fin de semana, pero si acaso no estuvieron, lo que voy a hacer es que voy a hacer un repaso de ello, pero una cosa que sí me gustaría hacer y quisiera de alguna manera tener un diálogo entre nosotros, porque estoy convencido que lo que vamos a hablar no solamente es eterno, son principios inmovibles e inmutables, pero es la cuestión de que yo veo la urgencia de que la iglesia Oreb, mi hermano Gilberto, tiene a bien crear este ambiente, este sistema, donde podemos venir de un sinnúmero de diversidades y trasfondos para que podamos meditar en la palabra de Dios, la cual siempre nos da la habilidad de crear diálogos. La palabra de Dios nos permite y nos da esa base para entablar esos diálogos unos con otros. Es que mantengan eso en mente, por favor, porque me gustaría que platicáramos un poquito, y cuando digo platicáramos es que me gustaría que literalmente me interrumpieran o me hicieran alguna pregunta o algún comentario o inclusive algo que se opusieran. Por mí no hay ningún problema, porque yo siempre, mi manera de ver la predicación es que yo estoy en ventas y él está en la gerencia. Así es que podemos platicar un poquito acerca de eso. ¿Sí? ¿Me permiten orar, por favor? Permítanme orar. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos no solamente lo hermoso del día que nos das, lo fresco de la mañana. Tú eres, Señor, un regalo a nosotros. Tu presencia, Señor, obviamente es la base, es la piedra angular de la razón por qué nos reunimos, por la cual, Señor, celebramos que en algún lugar en el Medio Oriente existe una tumba y está vacía. No sabemos dónde está, no nos interesa saber dónde está. La realidad es que está vacía, de que tú vives, que tú reinas. Y Padre, ese regalo de tu presencia se manifiesta en que literalmente cada uno de mis hermanos son un regalo a sí mismo. Es una bendición navegar esta generación en el contorno de tu iglesia, en el contorno, Padre, de aquello que nos has llamado y que nos has confiado. Gracias por la vida de Oreb, gracias, Padre, por el legado. Inclusive esta mañana escuchar acerca de sus fundadores, de los primeros años, de los inicios. Es literalmente una bendición el poder estar aquí, y oramos para que nuestro tiempo juntos simplemente sea el producto, Señor, de lo que está por venir, viendo, Señor, acerca de tu voluntad y tu reino en la tierra. Te amamos, te bendecimos y oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero poner mis cartas sobre la mesa desde ahorita y poner esto como punto de partida, y de ahí espero que el resto de mi tiempo, ¿cuánto tiempo tengo? 1 hora. Entonces eso implica que si lo hago bilingüe me das 1:30, porque me di cuenta que si lo haces bilingüe te puedes extender. Yo puedo agarrar aquí un traductor ahorita. Ok, vamos a hacerlo de 1 hora entonces, ok. Quiero poner, porque quiero que sea una conversación, las notas que voy a presentar, sobre todo, yo las voy a poner en esta página de internet, si acaso les conviene más, y es un PowerPoint, así es que no tiene mucha ciencia este es mi correo electrónico. Entonces, si acaso les interesa algunas de las estadísticas, voy a mencionar varios libros, referencias. Yo no sé si estos libros están en español, no lo he investigado yo honestamente, pero aun si no estuvieran,
Los autores de los libros que voy a mencionar han escrito en español porque los he visto sus libros. Los que yo voy a hablar, de los libros que voy a hablar, no los he visto esos en español. Entonces ahí les encargo de tarea que ustedes investiguen, a lo mejor ya están en español y ustedes pueden compartir unos con otros, pero ahí está la información. Si acaso la quieren, pueden escribirme o pueden checar la página y copiar de ahí las notas y las pueden usar como ustedes quieran o como ustedes tengan a bien. Aquí está lo que quiero poner enfrente de ustedes. Esto es lo que creemos y esto es lo que entendemos que es el trabajo del pastor, de los obispos. En este caso, como describe la Biblia, los ancianos. Y nada más así a grosso modo, sin entrar en ello, encontramos en Hebreos, en Timoteo, obviamente, 1 y 2 Timoteo, en Hechos, Santiago, Judas, en Tito, en Efesios, 1 de Pedro y aún en Hebreos otra vez, donde somos responsables por velar por las almas, somos responsables por administrar la iglesia, somos responsables por enseñar la palabra, por predicar el evangelio, por gobernar. Y cuando uso la palabra gobierno, una vez más, es obvio que estoy implicando que esa palabra gobierno o la palabra supervisar o la palabra guiar a la iglesia, el contexto es, porque todo tiene que ver con la similitud a Cristo, el contexto es hacerlo como Cristo lo hizo. La Biblia enseña que cuando Dios puso todo bajo sus pies, así dice la Biblia, lo primero que hace Cristo cuando le pone todo dominio bajo sus pies, Él toma un contenedor de agua, toma una toalla y literalmente lava los pies de los discípulos. ¿Qué implica ello? Que cuando usamos esta palabra gobernar sobre la iglesia, es obvio que en la cultura en que vivimos pensamos en posición, en abuso, pensamos en manipulación o en bullying de parte de líderes hacia la congregación. Es obvio que eso no lo enseña la Biblia, no lo enseña Jesús. Nuestro liderazgo es un liderazgo de servicio. ¿Me explico? Entonces, nada más aclarando eso, es el contexto de lo que está enseñando la Biblia. Protege de los lobos, oran por su sanidad, por la iglesia, luchan por la fe, reprenden falsas doctrinas, capacitan a los santos, son ejemplo a los creyentes y son responsables de las almas, de acuerdo a Hebreos, delante de Dios. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Ok, esa es una manera general y es nuestro punto de partida con respecto a quiénes somos o qué hemos sido llamados a hacer. Con eso en mente, ahora la pregunta es, ¿qué significa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos efectivamente? ¿Cómo navegamos el mundo en que vivimos, las iglesias donde estamos o las iglesias donde eventualmente vayamos a ir? Y esa es la razón por qué menciono cómo lo hacemos. Porque escuchar ahorita, por ejemplo, la muerte del hermano Bonilla, ¿es lo que acabas de decir? Ok. ¿Recientemente? Ok. Estamos hablando de un hermano que yo lo conocí a él. Bueno, no lo conocí de conocer, pero supe de él cuando yo estaba chico por mi suegro. Mi suegro, pastor de antaño, en las iglesias bautistas, en la convención, en trabajo, y yo recuerdo que él lo trajo al Mante en algunas ocasiones. ¿Hacia dónde voy es esto? Estamos hablando de la generación de mis padres, o en este caso de mi suegro. ¿Me explico? Entonces, cuando pienso en ese aspecto de generaciones, que ya somos otra nosotros y eventualmente nuestros hijos, ¿a dónde vengo? Es que el mundo en que vivimos hoy en día, donde somos a ejercer esto, porque esto no cambia, esto fue verdad en aquel tiempo, sigue siendo verdad hoy y será verdad más adelante. Pero cuando pienso en la generación de mi hermano Bonilla, en la generación de mi suegro, que mi suegro tiene ahora 78, 79 años, pienso que ellos les tocó vivir una etapa o hacer todo esto en un contexto donde algunas de las cosas que estamos viviendo hoy en día en la iglesia, ellos nunca las atravesaron. Los retos, los problemas, las circunstancias. No que hoy sea mejor o la de antes era mejor, pero aquí es a donde voy. Miren esto, por favor. Por ejemplo, Dios mediante este domingo, vamos a la que sigue, por favor. Dios mediante este domingo, ¿un antes? ¿No te brincaste una? Ok, está bien, dale por favor. Dale por favor. El ejercer esto, déjenme, porque me adelanté algo. El ejercer todo lo que estoy diciendo, ayer enseñé el paradigma basado en el libro que se llama Pipeline, allá hasta abajo. Pipeline es simplemente la palabra tubería. Es una tubería, porque lo que queremos tocar este tema otra vez esta mañana es que toda la descripción que pusimos ahorita del trabajo del pastor, el problema muchas de las veces es que, y aquí está algo que espero que se lleven esta mañana y que lo recuerden, el reto del pastorado, la mayor parte del tiempo, asumiendo que la teología, asumiendo que la doctrina es sólida, asumiendo que no hay cuestiones o no hay, asumiendo que no estamos haciendo lo que hacía la iglesia en el primer siglo. La iglesia en el primer siglo
y en nuestros tiempos no necesariamente se oponía al Evangelio o se oponía a Cristo o se oponía a la salvación a través de Cristo. Hace 500 años la Reforma surge no tanto porque la iglesia se oponía a la salvación a través de Cristo, pero la Reforma surge, las epístolas son escritas porque era Cristo y algo más. ¿Sí? Cristo y algo más. Empezaban a agregar otras cosas al cristianismo. Entonces ustedes leen Efesios, ustedes leen Hebreos, ustedes leen Romanos, Primera de Pedro. Todas esas epístolas principalmente fueron escritas porque era Cristo y algo más. Entonces, a raíz de todo ello, en el mundo en que vivimos hoy en día, asumiendo que la doctrina de sus líderes, de la lista que acabamos de dar, es sólida y es bíblica, ahora el reto es el componente humano, que viene siendo el liderazgo del individuo. Y cuando hablo de liderazgo, es el hecho de construir estructuras, y en este caso, esta información viene de un libro llamado Tubería o Pipeline, porque ahora necesitamos un sistema o sistemas de los cuales la Biblia no nos especifica muchos de ellos. ¿Me explico? En otras palabras, la Biblia da margen a que podamos nosotros, en un momento dado, ver la condición en el mundo en que estamos y edificar sistemas en los cuales, una vez más, pensando en pastores de antaño, retos que ellos no tuvieron los tenemos hoy en día. Y aquí es a donde voy con esto. Tenemos que hacer una distinción entre lo que es teología y lo que es metodología. En otras palabras, Biblia y cómo se aplica la Biblia. Biblia y qué significa lo que la Biblia dice. El problema del pastorado o el reto del pastorado es muchas de las veces pastorear o liderar iglesias que en un momento dado, teología y metodología están invertidas. Y pensar que voy a quitar un piano o un órgano de una iglesia, piensan que es teología, cuando es simplemente metodología. Moverme de escuela dominical a grupos de hogar, ¿eso es teología o metodología? Es simplemente metodología. ¿Me explico? El problema cuando la iglesia, por lo que ustedes quieran, manden y ordenen, lo tiene confundido, es donde típicamente el pastor es forzado en cambiar su código postal. Para afuera, porque cometimos un error, porque la iglesia piensa que estás tratando de cambiar teología, cuando lo que estás hablando es sistemas, funciones, la aplicación. Entonces, hace rato les mostré la lista de lo que es inmovible, es teología. Ahora estamos hablando de metodología. ¿Qué hacemos con el llamado? ¿Qué hacemos con la tarea? ¿Qué hacemos con la responsabilidad? Y esto es lo que nos enseña, hablamos esto ayer, es simplemente ver estos triángulos invertidos, porque en la parte izquierda encontramos la responsabilidad del pastor basado en todos los pasajes que leímos. En el triángulo de la derecha encontramos la responsabilidad del líder, o en este caso de los que van a ser pastoreados. ¿Me explico? Entonces, con eso en mente, encontramos un proceso donde el trabajo del pastor, metodológicamente hablando, y aún teológicamente, pero en este caso metodológicamente hablando, inicia con su mayor intervención, ministerio intencional. El líder o la iglesia, su trabajo es mínimo y gradualmente va disminuyendo y aumentando, donde dijimos ayer, yo hago, pastor hace, el líder observa, lo platicamos. Segundo esquema, yo hago, pastor, líder ayuda, lo platicamos. Recuerden que nos movimos de observar, ahora ayudar. Tercer esquema, tú haces, líder hace, ¿sí? El pastor ayuda y lo platicamos. Y el último esquema, dijimos ayer, que ahora es el líder hace, yo hago lo que tú hiciste al principio, que es observar. Observen esto, el líder hace, el pastor observa y ahora lo platicamos. Este modelo funciona de una manera interna y se refleja de una manera externa en crear discípulos que hacen discípulos que plantan iglesias. Es lo que yo diría. Discípulos que hacen discípulos, porque la palabra discípulo es sinónimo de hacer discípulos. Si la persona no está haciendo discípulos, no es un discípulo. ¿Sí? Una vez más, si la persona no está haciendo discípulos, la persona no es discípulo. Así de sencillo. Por lo tanto, la iglesia planta iglesias. Ahora, con esto en mente, ahora sí, aquí es donde quiero que piensen, porque este domingo en la tarde, 12 de noviembre, inician las reuniones anuales de la Convención Bautista General de Texas, que es la convención de nuestro estado en Texas. Van a ser en la ciudad de Waco, y recibí un correo electrónico esta mañana
porque yo he estado siguiendo la información de ellos por algún tiempo, los talleres que van a dar, los conferencistas, todo eso, y esta mañana pusieron esto. Aquí es donde quiero que vean la cuestión de cómo cambian las cosas. Vamos a la siguiente, por favor. Pusieron esto. Acaban de implementar, la palabra workshop es la palabra taller. Un taller nuevo implementado para este fin de semana, donde allá dice New Annual Meeting, es la reunión anual de la convención, y el taller que acaban de poner es con respecto a la seguridad en la iglesia. ¿Alguien quiere imaginarse por qué es que en el estado de Texas vemos la necesidad de implementar un taller de cómo tener seguridad en la iglesia? Acaba de pasar en San Antonio. ¿Me explico? Una vez más, por favor, escuchen hacia dónde va esto. Pensar en la generación de mis padres o de mis abuelos, ministerialmente hablando, ellos nunca hubieran visto la necesidad de esto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde el punto que estoy tratando de hacer es esto. Basado en lo que acabamos de describir, bíblicamente hablando, del llamado, de la función, de la tarea, de la responsabilidad, de los privilegios de un pastor, que es inmovible, esto tiene que ser movible. Esto es metodología. Esto es simplemente la aplicación de lo que la Biblia me enseña. ¿Me explico? ¿Y quién hace esa conexión o quién es responsable de conectar la palabra de Dios con las prácticas de la Biblia? Es el pastor. Exacto. Bueno, y en este caso, el pastor que lo hace efectivamente es interino. Porque obviamente hay de pastores a pastores, ¿verdad? Sabemos que hay de pastores a pastores. Pastores que se ven permanentes son aquellos que van a batallar y van a navegar cosas. Ok, el reto que estamos viendo hoy en día, esto que fue una tragedia el domingo pasado, y no sé si han visto la noticia, si saben que lo estoy viendo, pero aquí está el reto, y quiero que escuchen esto con bastante atención, ¿ok? Tienen la libertad de pararme, de decirme, hey pastor, espérame, explica esto o lo que viene, pero vean la siguiente gráfica. Aquí es donde empieza el reto. El reto es que en la cultura en que vivimos, dijimos ayer, que tenemos una cultura donde tenemos que aplicar todo esto, donde tenemos el síndrome, cultura que se mete en la iglesia, porque la iglesia está hecha de gente que vive en la cultura, ¿me explico? Entonces, no quiero que escuchen de mi cultura como es del diablo y la iglesia es de Dios, es simplemente somos parte de, ¿no es cierto? Ok, entonces, la cultura en que vivimos tiene una mentalidad que es la iglesia también, el síndrome de Snoopy, que Snoopy cuando agarra un arco y toma la lanza o la flecha, literalmente la avienta en la pared, la lanza se clava en la pared y después, la que sigue por favor, esto es lo que hace Charlie Brown, donde cae la lanza, donde pega la lanza, él va y literalmente pinta su tiro al blanco. Entonces, es obvio que tenemos una cultura en la cual esto ilustra no valores absolutos. Dije el día de ayer, la cultura en que vivimos, que el único pecado es decir que hay pecado. Todo se vale, todo se puede. ¿Quién soy yo para juzgarte si eso te hace feliz? ¿Quién soy yo para obstaculizar tu felicidad? ¿Me explico? Entonces, esa es la cultura en que vivimos. El problema con eso, aquí está el problema y espero que lo veamos como un problema. El problema de esta mentalidad, tradúzcanla o pónganla en el contexto de matrimonio. Si el matrimonio no sabe hacia dónde va, es obvio que siempre le va a atinar, ¿verdad? Si los hijos no saben hacia dónde va, si la sexualidad no sabe hacia dónde va, es obvio que siempre le va a atinar. Entonces, el problema que tenemos no es necesariamente lo que sentimos o lo que queremos, es no saber hacia dónde va esto. Y específicamente en el caso del pastorado, la Biblia es bien clara. La Biblia nos ha enseñado que si somos interinos y no permanentes, es obvio hacia dónde debe de ir esto. En nuestro caso, no es una estrategia, no es una conferencia, no es un sistema, es una persona. Es una persona y su nombre es Jesucristo. Es hacia dónde va esto. Es a donde va la totalidad de la vida. En este contexto, aquí están los retos. Vamos a la que sigue, por favor. En este contexto, tratando de implementar lo que estamos hablando aquí, una más, por favor. Tratando de implementar esto, nos encontramos con retos como First Baptist Church en Sutherland Springs, que es en el área de San Antonio, donde el 6 de noviembre, esta es la foto original, donde tuvieron un culto así en el campo, porque es una comunidad muy chiquita, no sé si supieron eso, pero es un rancho. Este lugar es un ranchito. Están las afueras de la ciudad, pero esa es la parte que está un poquito, que disturba la situación, porque típicamente estos ataques son como en Las Vegas. En Las Vegas, ¿recuerdan que pasó hace tiempo?
montonal de gente y el chavo se dio vuelo, simplemente. Aquí no, aquí es una iglesia muy pequeña, comunidad muy pequeña, y literalmente, aquí está la conversación que eventualmente, y eso es lo que quiero que entendamos en el pastorado. El pastorado es un reto extremadamente grande hoy en día, porque involucra el liderazgo, que es lo que estamos tratando de hablar ahorita, donde nuestra cultura, sin condenar la cultura, pero tampoco sin aprobar lo que hace, la cultura está haciendo lo que la cultura debe de hacer, una cultura sin Cristo. En otras palabras, no nos sorprendamos que la cultura haga cosas reprobables, porque la cultura no tiene a Cristo. ¿Me explico? El problema no es cuando la cultura hace cosas reprobables, el problema es cuando el cristiano se involucra en eso y continúa llamándose cristiano. ¿Sí vieron la diferencia? Entonces, ¿a dónde voy es esto? En Estados Unidos ha sido un tema de debate por mucho tiempo la cuestión de la legalización del aborto. Y dentro de este contexto, de estas situaciones tan difíciles y tan controversiales, está el tema de que lo que está en el vientre de la mujer hasta cierto periodo de gestación se le considera simplemente tejido, no es un ser. Sí saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Ok, todo eso. Aquí está el punto. El hombre tiene la osadía de tratar de redefinir ciertos principios y valores. El problema con lo que hacemos, y típicamente van en contra de lo que Dios estableció, en este caso la santidad de la vida y cosas por el estilo, el problema es que eventualmente lo que estamos haciendo como cultura causa un efecto de dominó que no sabemos cómo controlarlo. Una vez más, legalizamos ciertas cosas, solamente tenemos control de decisiones, tomamos decisiones, no tenemos control de las consecuencias de las decisiones, que eventualmente en la sociedad, esas decisiones de legalización de algunas de ellas, están causando un efecto que de repente en el proceso, y este es uno de ellos, producen cuestiones o problemas o preguntas que no tenemos respuestas a ellas y luego no sabemos qué hacer. Y es donde yo digo que el lugar o las personas que debemos tener respuestas a estas preguntas que inevitablemente vienen o están sucediendo, tiene que ser la iglesia. Tiene que ser la habilidad de sus pastores de predicar el evangelio, de capacitar a los santos, de literalmente ver el contexto evangélico o del evangelio en su totalidad, de tal manera que cuando entra esta persona a la iglesia hace una semana el domingo y empieza a disparar, aparentemente hirió a 20, pero mató a 26. Pero legalmente ahorita está literalmente en corte debatiendo esto, porque una de las mujeres que mató estaba embarazada. Entonces la pregunta es, y aquí es donde vamos, la que sigue por favor. La pregunta ahora es que 38 de los 50 estados en Estados Unidos tienen leyes de homicidio fetal. Hay una ley donde protege el no nacido. De tal manera que ahorita están disputándose esa ley porque si de acuerdo a la ley mató a 27, no a 26, porque la mujer embarazada tenía 8 meses de embarazo, y eso en el contexto legal de las leyes de Texas es otra persona, y literalmente están disputándose eso. ¿Sí ven lo que está pasando en nuestra cultura? Tomamos decisiones, no consideramos la perspectiva bíblica, hacemos un montón de cosas pensando que nosotros somos dueños somos permanentes en lugar de interinos. Sentamos sistemas, sentamos contextos en los cuales nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos van a literalmente sufrir las consecuencias. Ya ni siquiera vamos a estar aquí nosotros, y es donde estamos ahorita. Este es un ejemplo así nada más pequeño pero muy grande de la realidad. Y en ese contexto Dios nos llama a navegar la iglesia. ¿Quién dice yo? Sí, eso no se lo enseñan en el seminario, ¿verdad? Las conversaciones no las tienen ahí, ¿verdad? La escuela dominical, no hablamos de esto, ¿verdad? Mi sugerencia, mi pasión es de que la iglesia tiene que ser el lugar donde estos temas son abrazados, presentados, discutidos, orados, literalmente con el rostro en el piso, clamando al Señor, diciendo: Señor, ¿qué hizo tú? ¿Qué hicieron los pastores de antaño? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hizo Jesús cuando vinieron este tipo de circunstancias? ¿Qué hicimos? ¿De qué manera actuamos? Bueno, aquí es a donde vamos, uno más por favor. De tal manera que hoy en día la cuestión legal está de esta manera. ¿Cómo explicas que en la cultura de Texas
se condene, porque la ley está diciendo que son 27, se condene al asesino en una iglesia que mata a una criatura de 8 meses, pero no tenemos problema en las leyes en Texas en administrar un aborto. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica de eso? Nuestro mundo está literalmente de cabeza. ¿Será posible que el mundo estar de cabeza debe de esperarse que esté de cabeza? Una vez más, sin aprobar lo que pasa en el mundo, esa es la realidad. El problema es cuando la iglesia es encontrada de cabeza. El problema es cuando la iglesia no tiene la infraestructura, la doctrina, la santidad, la gloria de Dios para navegar este tipo de cosas. Por lo tanto, aquí vamos, la que sigue, rápidamente para movernos. Aquí está un ejemplo de ello, de cómo la iglesia está de cabeza hoy en día. Y tenemos que hablar de la Biblia, tenemos que hablar de teología. Mientras sigamos predicando un evangelio que dice que literalmente el hombre en su pecado o en su condición humana eventualmente clama a Dios, vamos a encontrar iglesias de cabeza. El hombre no tiene la habilidad de clamar a Dios. El hombre no estaba hundiéndose en su pecado. Estoy dando un ejemplo de cómo la iglesia está de cabeza, ¿ok? El hombre no tiene la habilidad de clamar a Dios. La que sigue, por favor. Otra, que esta es un poquito más confusa. Muchos piensan que ese es el evangelio. Estoy hundiéndome en mi pecado o hundido en pecado y Dios vino y ¿qué hizo Dios? Me rescató. Por favor, véame tantito. Esto no es el evangelio. Esa es la confusión de la iglesia hoy en día que se refleja en la confusión de la sociedad. ¿Sí? Iglesia confundida produce sociedades confundidas. Iglesia confundida es el producto de familias confundidas que se reflejan en sociedades confundidas. Dejemos saber lo que es el evangelio. Aquí está, una más por favor. El evangelio es literalmente que el hombre está muerto. Muerto. El hombre no está clamando por aire, el hombre no está tratando de respirar o está pidiendo una ayuda. El hombre está... No hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que está diciendo rescátame Señor, ¿me explico? El proceso de regeneración es exclusivamente obra del Espíritu Santo. Nuestros alumnos esta semana aprendieron que lo único que traemos a la conversación de la salvación del hombre es el pecado, es todo lo que aportamos. No aportamos, inclusive yo diría esto, si la persona trata de aportar algo más, la persona no es salva. Así de sencillo. No quiero saber qué es lo que aportó o qué es lo que pensó aportar. Esta es la condición del hombre. El hombre está muerto. Y la salvación es que Dios toma a una persona muerta y le da vida. Esa es la realidad. Ok, entonces, esa es la cuestión teológica, la cuestión de cómo el mundo en un momento dado está literalmente predicando que el evangelio es simplemente un mejoramiento de conducta. Que el evangelio es simplemente no te divorcies y sigue casado. El evangelio es simplemente de que dejes de hacer ciertas prácticas y empieces a comportarte mejor. Ese no es el evangelio. El evangelio no es cambio de conducta, el evangelio produce eso ya cuando la persona es salva. ¿Me explico? Así es que si estamos haciendo ciertas cosas que son inmorales o no éticas, más vale que dejemos de hacer lo que son tonterías. ¿Me explico? Pero otra vez, el evangelio lo que nos muestra es que no es simplemente el mejorar la condición, es literalmente regenerar el alma de la persona. Eso es en cuestión de los perdidos. Hablemos de los pastores. ¿Pastores listos? Ok, aquí vamos. Esto es lo que predicamos muchas veces. Vamos a la que sigue. Cuando predicamos sermones como David y Goliat, por ejemplo, la historia de David y Goliat, creo que esto ya lo mencioné anteriormente, pero predicamos sermones donde decimos, hermanos, si ustedes y yo ponemos nuestra fe en Jesús, como la puso David, y tenemos esa valentía, y tenemos esa habilidad, y tenemos esa determinación como David, no habrá gigante que nos detenga. Y la raza se emociona. Es el evangelio de la prosperidad. Eso no es lo que enseña la Biblia. Ni tú ni yo somos David. Vamos a la que sigue, por favor. Cristo es David. Solamente Cristo ha vencido a Satanás. Nadie más lo ha vencido. Tú y yo somos el pueblo de Israel, temerosos, acobardados, bipolares, confundidos. No queremos estar ahí y no sabemos qué hacer con Goliat. ¿Me explico? Eso es lo que somos.
Otra vez, porque la tendencia es predicar nada más cambio de actitud, cambio de perspectiva. Simplemente piensa positivo. Y estoy a favor de que pensemos positivamente, pero el foco de atención es Cristo. Entonces, esto lo uso como analogía para que vean que así como vemos la cultura confundida, la iglesia está confundida. El problema de la confusión de la cultura, literalmente, no es que esté confundida. ¿Saben cuál es el problema de la confusión de la cultura? Porque es de esperarse que la cultura esté confundida. El problema es que no sabe que está confundida. El problema de la confusión de la iglesia no es que está confundida. El problema es que no sabe. Y sigue predicando mensajes que dicen que nosotros somos David. Tú eres David y tú puedes quitar todo Goliat y que, ¿sí me explico? La mejor vida que puedas tener es ella, así como que, no. Yo sé que esos libros venden bastante y sé que tiene una iglesia muy grande en Houston y estoy consciente de ello y qué bueno que la tiene, pero eso no es el evangelio. ¿Estamos conscientes de ello? Ese no es el evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Y eso es lo que tenemos que entender. Vamos a la que sigue, por favor. La perspectiva que dijimos ayer fue simplemente que en Efesios 4, la Biblia nos pone bien en claro que este proceso de llevar a cabo el ministerio, Dios lo ha puesto y lo ha constituido en un contexto de Efesios, que la división que había en Éfeso, o la división que había en el mundo, la situación de marginarnos unos a otros, de tener racismo unos contra otros, era el producto no de que éramos diferentes, pero era el producto de que estamos separados de Cristo. Y en Efesios Pablo va a decir que la unidad de las cosas no tiene que ser entre ellas o la iglesia o la comunidad, tiene que ser con Cristo, y unidos con Cristo estamos unidos entre nosotros. Y en ese contexto Pablo dice que los responsables de modelar ello, de administrarlo, de llevarlo, son los apóstoles, son los profetas, son los evangelistas, son los pastores, son los maestros. Ahora, aclaremos y dejemos esto bien en claro. La que sigue, por favor. Estamos hablando de que ellos, estos llamados, estos dones, son los que deben de ejercer y llevar la congregación en ello y llevarlo a este contexto. Pero observen lo que acabo de hacer aquí. Misma gráfica, misma explicación, pero ahora no es la del pastor, es la del padre y es la de los... Porque lo que quiero que hagamos esta mañana es que así como estamos, y espero que estemos de acuerdo en lo que estamos hablando a nivel iglesia, a nivel sistemas, a nivel cultura, a nivel de lo que hacemos, pausemos por un momento y movámonos al contexto de familia. ¿Por qué? Porque es interesante, y aquí es donde yo creo que tenemos un problema con nuestra teología y nuestra práctica, que típicamente divorciamos este tipo de enseñanza o de sistemas a nivel familia con lo que viene siendo la iglesia. ¿Qué quiero decir con ello? Que en la iglesia, cuando escuchamos anoche las conferencias, escuchamos acerca de bullying, escuchamos acerca de diferentes situaciones en la vida de la iglesia que se toleran, si yo los llevo a nivel familia, no las vamos a tolerar. ¿Qué implica ello? Por favor, escuchen esto. De que así como el pastor es responsable de crear estos sistemas, este pipeline, esta tubería, para que eso suceda, en el hogar, el padre es responsable. Y esta responsabilidad del padre, vamos a la que sigue, por favor. Esta responsabilidad del padre es aquella que está en un contexto de una relación de pacto, porque como familia, obviamente, la relación de pacto implica que como liderazgo en el hogar, en cuestión de la unidad, es el mecanismo de liderazgo, que su liderazgo o su diferencia entre lo rojo y lo azul, entre hijos y padres, no es en su esencia. No es en el valor de la vida de ellos. Cristo ha muerto por todos ellos. Simplemente que Cristo ha establecido, la Biblia establece que cada uno de ellos tiene diferentes funciones. Y su función no determina que sean mejores unos que otros. Su función, cuando está llevado a la luz de la Biblia y los padres son los que guían el hogar, en lugar de que los hijos guíen a los padres, el producto es la unidad. ¿Todos conmigo? ¿Sí? ¿No? Esta no es una conferencia de padres de familia, pero esto es mucho más fácil y obvio de verse que cuando, vamos a la que sigue por favor, que cuando lo vemos a nivel iglesia. A nivel iglesia batallamos para aplicar esto. A nivel iglesia, en nombre del gobierno congregacional, hacemos un tutti frutti de esto. Cada quien vomita sus tonterías en una sesión de negocios y al final el reino de Dios es el que sufre. ¿Ah? ¿Estoy hablando o no estoy hablando de eso? Hermano, háblame. Comenzamos con la muerte en la conferencia. Ajá. Y llevamos
Las funciones de Efesios 4:11. Función, la función, lo que acabo de decir de esto. Condición y naturaleza sobre el pecado. Ok. Usé como ilustración la cuestión de estas dos maneras con las fotos. Para poderlo aplicar yo como pastor Sí. a la iglesia. Claro. Y al miembro de la iglesia y afuera de la iglesia. Exacto. Porque ahí está, hay un poco de confusión en eso. Y no enseñamos condición y naturaleza. Y cuando se queda nomás, hablamos nomás, las juntamos las dos, Exacto. la condición y la naturaleza, entonces ahí es donde está la confusión de todos nosotros los pastores, porque tratamos de santificar todo, tratamos de tratar de llegar todo a la perfección y estamos dentro de una naturaleza. Entonces, explícame un poco esto porque ya vas muy adelantado Sí. sobre de eso. Obviamente inicié hablando acerca de la confusión de la cultura, Sí, con la muerte en Texas y todo eso, Sí. y estaban ahorita debatiendo que si eran 26 o 27 personas. Cultura confundida. Iglesia confundida es la que predica que el hombre está buscando y tratando de buscar aire. Eso no es el Evangelio. El Evangelio dice que estamos muertos en pecado. Muerto. Entonces, ¿Qué la persona significa? está ahogada. ¿Qué significa eso? Simplemente que la persona está ahogada y que el hombre no tiene la habilidad de buscar a Dios a menos que Dios lo busque el primero. Condición o naturaleza. No entiendo esa parte. Condición La condición del hombre Sí. es muerto. es muerto. Está muerto. Está Naturaleza. igual, está muerto. Y ahorita nosotros, Los que somos de Cristo estamos vivos en ¿y Cristo. dónde vivimos? ¿Mande? ¿Dónde estamos ahorita? En nuestra carne. Exacto. Pero eso que Es que ahí es donde traemos, Ok. ahí es donde está toda la y qué bueno que estás confusión. mencionando eso, porque Claro. no lo iba a mencionar, pero qué bueno que lo dices. Claro. Es obvio que al ser vivos espiritualmente, nuestro espíritu está vivo dentro de un contexto tanto físico como en nuestro sistema, donde habita en un cuerpo que su tendencia es al pecado. Pero, entonces ahora me vas a obligar a ir a una parte donde no pensaba ir, voy a explicar esto. Entonces tengo que explicar ahora la teología del pecado a la luz de Romanos. A la luz de Romanos, Pablo explica que la depravación del hombre no es accidental. ¿Qué implica ello? Que no somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. En otras palabras, el que yo eche mentiras no me hace mentiroso. Yo echo mentiras porque soy natural, por naturaleza soy un mentiroso. Entonces, en este caso, la razón que estamos viviendo en un contexto donde la carne constantemente está moviéndose en dirección opuesta a lo que el Espíritu desea, ese es donde entras en la doctrina. Tienes que entrar en la doctrina no solamente del sello del Espíritu Santo, pero ahora de la llenura del Espíritu Santo. Y ese es un tema extremadamente confuso, porque Apocalipsis 3:20, que es un tema que típicamente tocamos en cuestión evangelística, que lo es, está escrito hacia las iglesias, que obviamente no son inconversos, son cristianos. Y en la imagen o en la mente hebrea, la poesía hebrea, es el concepto de salvación, donde Cristo está tocando a la puerta, y en la cultura hebrea es una puerta, la del corazón, que solamente tiene una perilla por dentro. Entonces es la cuestión de que el hombre responde al llamado. Una vez más, porque el hombre, acuérdense que está ahogado, el hombre no está buscando aire. Cristo viene y toca, el Espíritu regenera al corazón del hombre. El hombre tiene la habilidad por su Espíritu de abrir la puerta y Cristo entra y la persona es salva. ¿Todos? ¿Sí? ¿En aspecto? Apocalipsis 3:20 usa la misma analogía, mismo lenguaje, no para salvación, pero para lo que llamaríamos, y esto es gracias a la Reforma, el concepto de la santificación. ¿Qué implica ello? Que así como un día abrimos la puerta por dentro y Cristo vino y selló nuestro corazón, y no sé si ayer lo dije esto, pero la pregunta equivocada es si el hombre puede perder su salvación. La pregunta correcta es si Cristo puede perder uno de los suyos. ¿Me explico? La pregunta equivocada es si el cristiano puede perder la salvación. Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es si Cristo puede perder uno de los suyos. Eso implica que entonces cuando la persona abrió la puerta, el Espíritu entró, selló su corazón, ¿verdad? Salvo. El reto ahora, porque la salvación está en nosotros, pero el cuerpo, la carne, tiende al pecado, porque vivimos en un mundo donde literalmente alguien puede entrar aquí y
agarrarnos como si fueran los patitos de la feria, taca, 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 a todos aquí, ¿sí? Nos afecta el mundo en que vivimos, es entonces que el cristiano, aparentemente basado en lo que enseña la Biblia, Pablo en Efesios lo enseña esto: no os embriaguéis con vino donde hay, ¿qué cosa? Disolución, 5:18, ¿verdad? Efesios 5:18, dice, más bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué está implicando Pablo? Simplemente está diciendo esto. Pablo está diciendo, así como la persona que está bajo la influencia del alcohol actúa de una manera no natural, porque una persona ebria, ¿cómo actúa? No es normal su actitud. Exactamente lo que pasa con una persona que está llena del Espíritu Santo. No salva, salva ya es, simplemente llena. Entonces, ¿qué implica ello? Que la llenura del Espíritu Santo se manifiesta, escuchen esto, se manifiesta en una conducta, en un diario vivir anormal. Anormal. Necesitamos cristianos anormales. El problema cuando predicamos que somos David y vencemos a Goliat es un cristianismo normal. Es un cristianismo donde yo tengo las fuerzas, yo soy el estudiado, yo soy el pastor, yo soy el que sé, yo tengo las experiencias, es mi tercer divorcio, por lo tanto yo sé exactamente cómo hacer esto. ¿Quién es el héroe de la historia? ¿Soy yo? No, el héroe de la historia es Cristo. Por lo tanto, cuando la persona es llena del Espíritu Santo, de acuerdo a Apocalipsis 3:20, una vez más, es que la persona abre, Cristo entra, pero vean tantito, en la salvación fue una sola vez, porque solamente una vez se necesita, pero para su llenura es un hábito. Hábito, de tal manera que el reto del cristiano, escuchen esto por favor, el reto del cristiano es dejar de predicar el arrepentimiento como un evento. Inicia como un evento cuando aceptamos a Cristo, pero el arrepentimiento, Apocalipsis 3:20, santificación, tiene que ser no solamente proceso, pero un hábito. El concepto de agresividad, Apocalipsis 3:20, ¿qué es lo que estamos implicando? Esto es lo que estamos implicando. Todo cristiano gotea la llenura del Espíritu Santo. Así como cuando el carro lo estacionan y empieza a dejar manchita en el piso de aceite, ¿saben de qué estoy hablando? Porque los empaques ya no están, ¿sí? Así estamos todos sin excepción. Todos sin excepción. Goteamos, no la salvación, goteamos ¿qué cosa? Goteamos la llenura del Espíritu Santo. No sé si expliqué bien eso, hermano, pero esa es una conferencia dentro de la conferencia. Necesito terminar esto. En cuestión de la experiencia de la iglesia, en el contexto de familia, ¿okay? Porque es la manera en que pone la analogía la Biblia con respecto al gobierno de la iglesia. Tenemos en su totalidad la iglesia, profetas evangelistas, pastores, maestros y en este caso apóstoles, y somos los mismos en ambos, en valor, diferentes en función. ¿Sí? Ahora, una vez más, por favor escuchen esto, porque aquí es donde tengo que acabar. Esto es extremadamente importante porque en la gráfica anterior inicié con padres e hijos. Eso es lo que implica en la gráfica anterior padres e hijos, a diferencia ahora entre iglesia, pastor, diáconos o miembros, o como le quieran llamar esto. Una característica a nivel familia, y yo espero que sea la historia de todos nosotros, porque nadie tiene una familia perfecta. Obviamente todos tenemos situaciones y lo que ustedes gusten, manden y ordenen, pero en la gráfica anterior usamos el concepto de pacto, porque una característica de una familia es que en la familia, no importa lo que suceda, tenemos una relación de pacto. ¿Qué implica ello? Yo siempre le digo a las parejas que toda pareja que considere o que use la palabra divorcio, típicamente no la va a hacer. ¿Qué implica ello? Que en el contexto de pacto simplemente no usamos la palabra divorcio en nuestros pleitos o nuestras negociaciones. Es obvio que estoy implicando que tanto mujeres como hombres no permiten y no toleran el abuso. Porque no estoy diciendo que tienen que aguantarse 10, 15 años en una relación de abuso. ¿Sí me explico? Porque eso no honra a Dios. Eso no honra a Dios. En otras palabras, todo lo que estoy diciendo es que en un momento dado, cuando el hijo se rebela, en un momento dado, cuando vienen problemas o hay carencias, en el contexto de familia, no nos alejamos de la mesa y decimos, yo no juego y ya no quiero nada contigo o con los niños o lo que sea. Nos mantenemos ahí. ¿Me explico? Hicimos votos cuando nos casamos. En la pobreza, en la riqueza. ¿Qué dijimos? Salud, enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Entonces, en ese contexto de pacto, véame tantito, porque aquí es donde quiero que pongamos atención. Es el mismo concepto de iglesia, de liderazgo de iglesia.
donde mi compromiso a Cristo a través de su iglesia, en esta relación de liderazgo con congregación, en esta relación de servicio con la persona que está gobernando la iglesia o dando la visión de la iglesia o está sentando el desarrollo espiritual de la iglesia como pastores o como padres en el hogar, tiene que ser en la perspectiva donde no hay plan B. Mi llamado es a la iglesia, yo estoy para la iglesia, donde esto no es a ver si funciona, y si no funciona voy y me dedico a hacer otra cosa, y no critico a los que son bivocacionales, no critico porque toda la vida fui bivocacional, mi trasfondo es plantación de iglesias, es donde yo vengo, esa es la primera iglesia establecida que pastoreo y tengo 5 años en ella, y el Señor sabe que no ha sido fácil y que a veces me pregunto qué ando yo haciendo aquí, ¿ok? Porque la mayor parte de mi vida he plantado iglesias. Pero el precepto aquí es de que literalmente mi corazón es por la iglesia local, de que en mi mente no existe otra opción para mí. Si a mí me mueven de la iglesia ahí donde estoy en FAR y me mandan a otro lugar, lo que voy a hacer es que voy a pastorear, porque así como veo mi familia y así como mi amor por mis hijos y por mi esposa no tiene condiciones, no es una cosa en la cual es si ella hace, si ella cambia o si mis hijos hacen eso, son mis hijos, es mi esposa y trabajamos hacia adelante. Es la misma perspectiva en la cual la Biblia enseña el gobierno de la iglesia, la relación en la dirección, en la guianza de la iglesia. ¿Está eso claro, hermanos? Yo quisiera que eso quedara bien claro, porque cuando hablamos de la familia tiene sentido y hablamos de la iglesia y ahí sí hacemos un relajo de ello. Y hoy en día en el sur de Texas tenemos un montón de iglesias sin pastor porque no hemos entendido este concepto. Porque cuando me lo dejan a opción a mí y veo la disfuncionalidad de la iglesia y veo los retos de la iglesia, es obvio que la mayor parte del tiempo decimos, ya no quiero saber de esto. Algunos años trabajé, perdón. Yo creo que estás mencionando algo importante, y si allá en Texas no hay iglesias, hay muchas iglesias que no tienen pastor, pienso que también aquí en México está sucediendo. Por lo menos yo hablo en relación de lo que, bueno, por ejemplo, mi pastor, él, tal vez yo no sé si fue un ministerio intencional, creo que no fue intencional. Quienes me enseñaron a mí, me enseñaron lo que ellos hacían, pues simplemente por imitación. Y tal vez, o sea, como mencionaste mucho acerca del pastor interino, creo que ese concepto no se maneja aquí. La verdad es que mucho de lo que yo observo es que todos nos hacemos como pastores permanentes, y muchas veces el cambio de pastorado de un pastor de una iglesia a otro va avanzando y las iglesias allí quedan y permanecen. A veces yo más, mi pensar es en relación de, hay algo establecido en cuanto a ese ministerio intencional. Este libro que mencionas... Te voy a interrumpir. Acabas eso de decir que las iglesias quedan ahí. Mi pregunta es, porque esto es Hebreos, que daremos cuenta, ¿qué dejamos ahí como pastores? Sufren. La iglesia va a quedar ahí, pero la pregunta es, ¿cómo va a quedar ahí? Porque mira, hermano, te voy a interrumpir tantito. Sí. Me muestras la que sigue, pastor, yo sé que me estoy pasando el tiempo. Me muestras la que sigue. Ok, esto quería explicarlo porque esas son las funciones, pero discúlpenme, mándenme un correo y se los mando esto, pero esto. Ok, no, regrésate, por favor, regrésate. Porque lo que estás mencionando ahorita es extremadamente importante. Hacia atrás. Yo te digo dónde. Ahí. Ok. En la cuestión del concepto de interinato, tradúzcanlo al concepto de padres e hijos. En el concepto de padres e hijos, el propósito de la crianza de los hijos, yo la veo de dos maneras. No la puse en las pantallas, si la quieren escribir o ahí, si la quieren platicar en la comida. La primera de ellas es, el propósito de criar hijos es literalmente de criarlos, de capacitarlos, de prepararlos, de educarlos, para que, mamás, vean adentro, para que salgan de la casa. Eso es lo que queremos, que se vayan de la casa. No hay nada como literalmente estar con la esposa solos después de que los criamos. Es una bendición, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A ver, platíquenme, porque yo voy para allá voy, ya salió una y me quedan dos. Y traigo prisa en el asunto, porque la mamá de esos niños me encanta. Y quiero más tiempo con ellos, porque esos niños me quitan mucho, no es cierto. Ok, esa es una. La cuestión de es criarlos para que salgan de la casa. La segunda, crianza de los hijos, déjame tantito, crianza de los hijos. ¿Ok? Es literalmente criarlos de tal manera que cuando salgan de casa,
quieran regresar a casa cuando no tienen que regresar a casa. Abuelos por ahí, platíquenme, abuelos, ¿les gusta estar con los nietos? No tienen que llevarles a los nietos a ustedes, ¿sí o no? No tienen que, pero los que tienen la bendición de estar criando nietos, ayudar en la casa, es una bendición que dice de haber sabido, me brinco a los hijos y nada más tengo nietos. Sí, es lo que pensamos muchas de las veces. Ok, traduzcan eso a nivel de, lo que acabo de decir de familia es esto. Es el padre que educa a sus hijos de tal manera que eventualmente los hijos, ¿sí? Los hijos hacen, el padre observa y lo platicamos. Esto yo diría que es como quien dice ser abuelo en un contexto saludable de familia, ¿no? Entonces, el padre es interino. El padre no está actuando como que sí, porque no hay cosa más triste que ver que una mamá esté tratando a su bebé de 27 años, donde el chavo no tiene trabajo, juega videojuegos toda la noche, se levanta a las 3 de la tarde, le hace de comer y le lava la ropa y tiene relación sexual con la novia, todo lo que quiere y nadie dice nada. ¿Ah? ¿Saben de qué estoy hablando? Ok, ese es un problema, no del hijo, es el problema son los padres. Entonces, estoy hablando de una codependencia que como pastores, esto que estamos presentando es simplemente capacitar a nuestra gente a que aprendan a navegar, de tal manera que cuando las tragedias como la de San Antonio de este domingo sucedan, nuestra gente, no nada más nosotros, nuestros jóvenes, no nada más el pastor, nuestros matrimonios, no nada más nosotros, sepan explicarle al mundo lo que creen en momentos como esos y por qué lo creen. En lugar de esperar que haya un culto para escuchar lo que tiene que decir el pastor con respecto a ello. ¿Ven la diferencia? Porque lo que queremos es que queremos hijos espirituales que literalmente las capacitemos para que salgan y que regresen cuando no tienen que regresar, igual de la misma manera que en el hogar. ¿Sí me explico? Es el internato del que estoy hablando y no sé si tiene un poquito de sentido eso. Pastor, yo sé que ya me pasé, 1000 disculpas y sé que hay más preguntas, pero quiero pedirles disculpas porque el tiempo se nos ha acabado. Estamos disponibles para platicar con ustedes lo más que podamos. La información está ahí, me faltó un poquito más de compartir, es un PowerPoint y yo sé que el pastor tiene esto en video también, si no me equivoco, no estoy seguro, pero hermanos, es una bendición estar con ustedes. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Es simplemente algo que refresca mi espíritu. Esto para mí es una transfusión de sangre espiritual, regresar a estar con mi familia, a laborar en la iglesia. Ustedes son una inspiración. Yo sé que Gilberto comparte mi sentimiento cuando ustedes vienen cada año. Para él esto es algo que revive su espíritu y nos alienta a seguir adelante como pastores, ¿no es cierto? ¿Me permiten orar y pedirles que se pongan de pie, por favor? Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, es que clamamos y pedimos, Padre, que la misericordia de lo alto que mostraste en el pasado sea una experiencia real, tangible, genuina y palpable esta mañana en las familias afectadas por la tragedia en esta iglesia en San Antonio. Dentro de 2 días va a ser el primer domingo que se reúnan una vez más en ese santuario, donde solamente hace unos días estaban ahí la mamá y los hijos, estaba ahí la abuela, y ahora queda un estigma, queda un pavor, queda un espíritu de confusión, un espíritu en el cual, Señor, literalmente la muerte se ha hecho presente, el enemigo ha tomado parte. Padre, queremos como pastores orar y suplicar que la gracia que desciende del Dios de lo alto sea sobre ese pastor, sea sobre esa congregación. Sea, Padre, esta la experiencia que aún sin tu apruebo la uses para que el avivamiento que tanto necesita tu iglesia se experimente. Fortalécelos, Padre, fortalécelos con tu misericordia y con tu gracia. Padre, en una reunión como esta, donde nuestros contextos e iglesias son tantas y la diversidad, Padre, es hermosa, sabemos que hay necesidades grandes en nuestras congregaciones. Yo invito que la sangre de Jesús proteja a cada pastor, a cada esposa de ellos. Padre, yo oro con el corazón que tú me has dado y la pasión por ti. Yo oro por mis hijos, oro por los hijos de cada pastor que está aquí. Oro por los nietos. Oro por la simiente, oro por la protección sobre ellos, Señor. Oro simplemente suplicando que la gracia tuya se extienda sobre la simiente de ellos y tu evangelio, Padre, penetre con autoridad y con gracia. Tú eres Dios, esta es tu iglesia y en ti oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga. Tomen asiento, por favor.